Según cuenta el profesor Daniel Hernández Díaz, en su breve historia de la secundaria profesor Ladislao Covantes, fue en septiembre de 1939 cuando la secundaria Ladislao Covantes empezó a funcionar, por órdenes del general Pedro B. Rodríguez Triana, originario del municipio de San Pedro y gobernador del estado de Coahuila, quien decidió que la primer secundaria de su pueblo natal se llamara Ladislao Covantes, en agradecimiento a que este maestro fue su profesor en la escuela número 1 para niños, hoy Escuela Centenario. Hasta entonces en San Pedro solamente había escuelas de nivel primaria o comercial, como la Escuela Amado Nervo de la maestra Leonor Reyes Saucedo. Solo había eso. Por cierto, vale la pena mencionar que el profesor Daniel Hernández Díaz fue un catedrático de alto nivel. Aparte de ser profesor en la secundaria Ladislao Covantes, fue maestro de la Escuela Normal Superior del estado de Coahuila, impartió cursos y dio clases en otras instituciones. Su destacada labor lo llevó a tener el nombramiento también como cronista de la ciudad de San Pedro en su momento. El maestro Daniel Hernández dedicó toda su vida a la educación, en especial a dar clases de historia, donde ha sobresalido como uno de los más brillantes profesores que dieron clases en la Covantes. En su relato, el maestro Daniel Hernández va a contar que la escuela Covantes va a empezar a funcionar frente a la Plaza de Armas, pero a principios de 1940 se va a cambiar a la casa que está ubicada en la calle González Ortega y avenida Morelos. Esa propiedad fue adquirida por el gobierno que encabezaba Pedro B. Rodríguez Triana a la familia de don Epitacio Cifuentes. Esa fue la casa donde vivió uno de los fundadores de San Pedro. Era una bella casona con estilo español, patio central al centro y habitaciones que se comunican, con baños interiores. En esa bella casona la secundaria Covantes va a permanecer hasta 1969, cuando se va a cambiar a un nuevo y moderno local. Como mencionamos, la escuela profesor Ladislao Covantes se va a fundar a iniciativa del general Pedro B. Rodríguez Triana, que fue el primer sanpetrino de los 3 que han ocupado la gobernatura del estado. Pedro B. Rodríguez Triana fue un revolucionario que se caracterizó por su fe en la revolución y porque siempre participó en movimientos a favor de los campesinos. Se le conoce como el general agrarista. Él participa en la revolución maderista al lado del apóstol de la democracia. Luego, siguiendo a Benjamín Argumedo, va a luchar en contra de Madero. Posteriormente se va a amnistiar y luego de participar en algunos procesos electorales en el municipio, en 1936 va a estar al lado de Cárdenas en el reparto agrario. Durante su administración como gobernador, se construyeron muchas escuelas. En San Pedro se creó el Jardín de Niños Fundadores y la Preparatoria Agua Nueva. También ayudó a que se reactivara la escuela Antonio Narro. Fue un gran impulsor de la educación, principalmente en su pueblo natal. Sin lugar a dudas vale la pena reconocer y reiterar la importancia que tuvo la obra del general Pedro B. Rodríguez Triana, ese revolucionario sanpetrino. San Pedro, ciudad próspera, la cuna de la revolución, cuna del reparto agrario, sede de grandes movimientos, ciudad desde 1921, para el año de 1939 no teníamos una secundaria. La secundaria profesor Ladislao Covantes, por cierto, surge en el periodo del gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando se le da un gran impulso a las comunidades rurales, en especial de la comarca lagunera. San Pedro, a pesar de que había generado mucha riqueza, solo tenía escuelas primarias y comerciales.
y fue gracias a Rodríguez Triana que tuvo su primera secundaria. Tuvieron que pasar muchos años para que los jóvenes de este pueblo tuvieran un lugar donde continuar sus estudios, donde continuar preparándose para enfrentar la vida. Sin lugar a dudas, la obra del general Triana es muy grande. Y el hecho de que haya decidido ponerle a la secundaria que se creó por sus instrucciones el nombre de su profesor, habla de la calidad humana del profesor Cobantes y también de la sensibilidad política y social del general Pedro B. Rodríguez Triana, que pudiendo haberle puesto su nombre a esta institución, le puso el de su profesor. En la historia breve de la secundaria profesor Ladislao Cobantes, el maestro Daniel Hernández dice que el profesor Ladislao Cobantes nació en la ciudad de Zacatecas, en 1862 y va a fallecer en Mazatlán, Sinaloa, en 1944 a la edad de 82 años. Obtuvo el título de profesor en su ciudad natal entre los años de 1896 y 1897. Luego se trasladó a San Pedro de las Colonias. El lunes 1 de octubre, según se da a conocer, del 2011, se le realizó un gran homenaje aquí en la secundaria Cobantes. El profesor Ladislao va a dar clases, como señalamos, en la escuela número 1 para niños, hoy Escuela Centenario, y también dio clases en la escuela primaria número 2 para niñas. Estas instituciones educativas estaban, como mencionamos, frente a la Plaza de Armas. Y uno de sus estudiantes, uno de sus alumnos en la primaria número 1 para niños, fue precisamente el general Pedro de Verona Rodríguez Triana. Cuando surgió la idea de hacer una secundaria aquí en San Pedro, no faltó alguno de esos alameros de siempre que le sugirió. El primer director de la secundaria, profesor Ladislao Cobantes, fue el profesor Jesús Fraustro Campa, originario de General Cepeda, la entonces hacienda de Patos, donde nació en el siglo pasado. El primer director de la Cobantes estuvo en funciones aquí en San Pedro como titular de esa institución de 1939 hasta 1967, cuando se jubiló. Durante su gestión, la secundaria Cobantes fue también durante algunos años preparatoria. Según se informa, de 1958 a 1965, incorporada a la UAC, fueron 6 generaciones de alumnos que egresaron. En septiembre de 1961 también se creó la secundaria nocturna, ahí en la Cobantes, incorporada a la Dirección General de Educación Pública de la Secretaría del Ramo en el estado de Coahuila. De ahí egresaron 4 generaciones. El profesor Fraustro fue el encargado de dirigir esas etapas de la secundaria profesor Ladislao Cobantes. Fue maestro de muchas generaciones, ejemplo de lo que es la docencia y la entrega y el amor por la educación. Una vez que se jubiló, va a ocupar varios cargos y va a ser presidente municipal de su natal General Cepeda. Fue presidente municipal y ocupó cargos también en la Secretaría de Educación Pública del estado de Coahuila. Va a fallecer en el año 2011 a los 110 años de edad. Fue una longeva y productiva vida, siempre entregada principalmente a la educación. Muchas generaciones. Como hemos mencionado, la secundaria profesor Ladislao Cobantes empezó a funcionar, empezó a trabajar frente a la Plaza de Armas, ahí donde ahora está un conocido restaurante. Allí estuvo la secundaria hasta 1969. En aquel año del 69 se inauguró el nuevo edificio de la secundaria Cobantes, que fuera donado por don Juan Abusay Chaya.
un comerciante de origen libanés que llegó a México, primero a Chihuahua y luego a San Pedro, donde tuvo gran éxito como agricultor, productor de algodón y empresario en la comarca lagunera. Y en agradecimiento a su pueblo adoptivo, don Juan Abusaid donó el terreno y la construcción del nuevo edificio de la secundaria Cobantes, donde desde 1969 está trabajando esta institución. Para aquellos tiempos fue una nueva novedad, fue algo novedoso, fue algo que no se había tenido. La verdad fue una gran inversión que se hizo por parte de este próspero agricultor, quien donó, como señalamos, el terreno y la construcción de este nuevo edificio, por el cual han pasado ya muchas generaciones ya de alumnos que han aprendido en sus aulas, que se han forjado un futuro. Don Juan Abusaid Chaya fue generoso al donar parte de su fortuna para la construcción de estas nuevas instalaciones, la secundaria Cobantes. Y se le recuerda a él y al general Triana y al profesor Cobantes y a su primer director en una serie de placas. También se recuerda a los demás directivos que ha habido en esta institución. En el recuento que hace el maestro Daniel Hernández sobre la historia de la Cobantes, también sobresalen la narración sobre los primeros maestros, los primeros alumnos, los primeros directores y directivos, donde sobresalen grandes educadores. Muchas generaciones de sanpetrinos a lo largo ya de 85 años han sido educados por gente que se ha entregado en cuerpo y alma a la educación. Maestros inolvidables como el maestro Lucio, la maestra San Juanita, la maestra Doraelia, la maestra Evangelina Garza, el maestro Elías García, el mismo maestro Daniel Hernández, el profesor Juan Antonio García Regalado, la maestra Dorita, el profesor Baltasar Moreno, el profesor Jesús Fraustro, nuestra querida maestra, la maestra Quina, Rosaelia Velázquez, tantos maestros que han pasado por sus aulas, que han entregado su vida por la educación de los sanpetrinos. Grandes recuerdos se han formado en esas aulas donde han pasado muchos educadores. Sería innumerable y larguísima la lista, hasta su actual director, el maestro Eduardo Arellano. También no podemos dejar de mencionar que en la Cobantes también se llevaron a cabo grandes torneos deportivos y de sus aulas también han salido deportistas muy sobresalientes. En el patio trasero de su antiguo edificio, que está en la Morelos y González Ortega y calle Acuña, se llevaban a cabo los grandes torneos de baloncesto en la época dorada del básquetbol. Inclusive el maestro Daniel Hernández también fue un gran basquetbolista. Ahí en esa cancha de la Cobantes se llevaron a cabo grandes torneos de básquetbol y otros deportes, y también en sus instalaciones se llevaron a cabo grandes bailes de graduación. En aquellos años los grandes bailes, los bailes mejor organizados y con las mejores orquestas y conjuntos los organizaba la Cobantes. José Rigo Tobar, Pérez Prado y muchas orquestas como la de Beto Díaz amenizaban esos bailes. Durante ya más de 8 décadas, la secundaria Cobantes, sin lugar a dudas, ha sido uno de los centros educativos más importantes, no solo del municipio de San Pedro, sino de Coahuila, inclusive de municipios aledaños, porque mucha gente de Madero, de Matamoros, de Cuatro Ciénegas, de otros municipios han venido a educarse aquí a la Cobantes. Orgullo de los sanpetrinos, de donde han egresado muchas generaciones de jóvenes que se han convertido en ciudadanos de bien, en una institución donde los maestros se han entregado cada ciclo escolar, donde cada año se gradúan muchas generaciones, siguen graduando muchos jóvenes que luego van a continuar sus estudios profesionales en nuestras instituciones, siempre llevando en su memoria el recuerdo de su escuela, de la Cobantes, de sus maestros que han marcado a muchas generaciones.
La secundaria Profesor Ladislao Cobantes sigue siendo orgullo de los sanpetrinos y ejemplo del progreso y de la tenacidad de los coahuilenses. Secundaria Cobantes.